Dios les bendiga, amados hermanos, aleluya, y audiencia, amigos, todos aquellos que se conectan siempre para ver tu podcast, Marcando la Diferencia con la SEM de Antigua, Jeremías 6:16. Es un gran privilegio estar por acá nuevamente, aleluya, con cada uno de ustedes, aleluya. Siempre le damos la gloria y la honra del Señor porque Él nos permite tener este podcast por acá. Y hoy tenemos a una persona muy especial, aleluya, para nosotros, para la iglesia Manuel. Pastor, gracias por estar por acá con nosotros. Hermano Willy. Dios te bendiga. Amén. Y vamos a dejar que nuestro pastor, aleluya, se introduzca. Mi nombre es Samuel Bermúdez, Linares. Vengo de una descendencia pastoral. Soy hijo de un pastor pionero. Sí, mi hermano, gracias al Señor, pues Dios ha sido fiel y ha hecho lo posible que yo pueda entrar a este país. Y bueno, qué bueno hallar un oasis acá en Burbridge, donde los pastores Shepherd pues han tenido el privilegio de tener uno de mis hijas, el yerno que pasa a ser hijo. Wow. Y qué bueno que ha habido parte del discipulado, ha habido crecimiento en ellos. Eso me alegra mucho porque uno como padre y como hijo en la fe, pues hemos sido llamados al ministerio. Entonces, claro que conocimos al pastor Shepherd en el ministerio. Yo pues vengo de El Salvador y allá estoy pastoreando en la iglesia Fuente de Agua Viva, en Notificación Canales, perteneciente a Sonsonate, el distrito 2 de la zona de Sonsonate, Asamblea de Dios, de la Conferencia de Asamblea de Dios en El Salvador. Wow, qué poderoso. Pastor, a mí me impresiona eso porque uno viendo un pastor así como usted que viene desde El Salvador, uno logra tener como un punto de vista un poco diferente a lo tradicional que tenemos aquí en América. Amén. Entonces, pastor, tenemos una cuanta pregunta para hacerte. ¿Cómo es el evangelio allá en El Salvador? Recibieron el Pentecostés en El Salvador del año 29 y desde esa fecha pues se ha mantenido esa doctrina, sana doctrina del evangelio, y de hecho pues se ha mantenido ese evangelio desde el año de mi padre, que yo tengo conocimiento, del año 29, que llegó el evangelio de El Salvador por medio de Asambleas de Dios, misioneros de Estados Unidos. Pero sin embargo han habido muchas denominaciones que han salido de Asamblea de Dios. A veces quizás por el evangelio solo uno, la palabra es una, pero a veces por un versículo lo hacen doctrina, ¿verdad? Santo. Pero sí, todo lo que vaya enfocado en el Señor, pues todo es bueno. No importa la diferencia que haya entre por una norma, una regla, todos adoramos al Señor. Cuando adoramos al Señor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pues estamos en sintonía. Sin embargo, hay sectas, ¿verdad? En El Salvador hay sectas y abunda mucho el evangelio en El Salvador, abunda mucho. Estamos a veces a media cuadra de otra denominación, otra, ¿verdad? Pero sí, el evangelio es el mismo. Otros tienen una diferencia de mostrarlo. Nosotros tenemos siempre el evangelismo. Primero tiene que haber un avivamiento, el evangelismo, ¿verdad? De ahí viene el discipulado y empezamos a fundar iglesias de tal manera que se da un evangelio como la senda antigua, ¿verdad? Que siempre lo enfocamos en heme aquí, Señor, envíame a mí, donde quiera que vayamos, llevamos el evangelio. Pastor, por ahí han dicho que en esos países las vigilias son bien fuertes hasta que salga el sol. Y ese dicho es real, pastor. La vigilia, ¿cómo es allá? Es real. El detalle de que a veces nos desenfocamos de lo que es la vigilia. Bíblicamente, pues hay tercera hasta la novena vigilia y van en el orden. Pero sin embargo, hay una tradición cuando dice sendas antiguas que le damos al espíritu, le damos el lugar, ¿verdad? Pero a veces hay muchas partes que le dan mucha alabanza y a la palabra le dan poca. Pero sin embargo, es algo que el pueblo de Dios tiene que saber de que la adoración al Señor es lo primero que nos tenemos que enfocarnos. Primero, adorar al Señor en espíritu y en verdad. De hecho, pues eso es lo que empezamos en las vigilias, la adoración, oración, y hay un tiempo de alabanza, ¿verdad? Y un tiempo de adoración para llevar la palabra. Hay tiempo de testimonios, hay tiempo de palabra, hay tiempo de testimonios que nos hablan. Pero sí, hay vigilias que se programan hasta X hora, y por eso hay un como organigrama o una organización de la vigilia, va a ser de tal hora a tal hora. Aunque las vigilias, pues, por los trabajos o por los, ¿verdad?
siempre se hacen los sábados para manejar el domingo, pero siempre se extienden. Se empiezan a las 9 u 8 y terminan tipo 4 de la mañana. Eso está poderoso, hermano, escucha eso. ¿Me entiendes? Y Jesús también dijo en la Biblia, velar y orar para que no caigáis en tentación. ¿Cuántos están aquí? Amén, gloria a Dios. Entonces tenemos que velar, tenemos que vigilar, y pues allá en El Salvador pues hacen vigilia, ¿me entiendes? Y dejan, como dice nuestro pastor la casa Samuel, como el estilo senda antigua, hasta que el Espíritu Santo diga y que se haga la voluntad del Espíritu. Pastor, ¿cuántos años usted tiene en el Evangelio y qué más te ha impactado estando adentro del Evangelio, pastor? Realmente nacimos nosotros, antes de que naciéramos, ya el hogar era cristiano. Ok. Claro que en el lapso de mi adolescencia llegó mi adolescencia fue siempre con principios evangélicos, que al llegar a los 18 años pues tuve que emigrar por la carestía, por la limitancia del sostén, de la alimentación, del dormir, de tener un techo pastoral donde convivir. Entonces yo, siendo el último de 12 hijos de un pastor, siempre anduvimos en zonas rurales, tuve que emigrar, pero buscar un trabajo donde podrías mantener a mis padres siendo el último. De hecho, pues con esa misma actualización de mis padres por la pobreza, hablamos de pobreza material, me hizo emigrar y el mundo me atrapó. Y fui a dar al mundo, conocido del mundo, todo lo del mundo, y eso es lo que quiero dejar al pueblo salvadoreño y al pueblo en todos los que donde llega esta señal de que fui un hijo de pastor criado en el Evangelio, pero el mundo, cuando lo absorbe a uno, pues pasé una década que me devanó el mundo. Pero el Señor en su gran misericordia ya estaba llamado desde antes, ¿verdad?, del vientre de mi madre, pues Él me llama con brazo fuerte, con castigo, con un castigo, porque yo era conocedor de la palabra. Y llegué a un momento de olvidarme del Señor, pero sin embargo el Señor, como quien dice, tú eres mi hijo, y me hizo pasar por un proceso durísimo de perder la vida, literalmente. ¿Cómo? Ya estaba con la guillotina en la nuca para morir, pero ¿te iban a matar, pastor? Me iban a matar. Pero ya estando en esto, mi hermano, el testimonio qué fuerte. Sí. Y quisiera que se extendiera el tiempo, pero porque es larguísimo. Pero sin embargo, un poquito, hay un resumencito para que esta gente, pastor. Sí. Wow. Yo trabajaba para el gobierno. Y en el mismo gobierno había infiltración. Y trabajando para el gobierno, fiel para el gobierno, con principios cristianos y todo eso, había una infiltración dentro de ellos y me descubren en la zona donde andaba. Pero de ahí me toman ellos y yo me confundo porque eran los míos. Y cuando yo me identifico, pero como la inteligencia, yo me identifico, pero no doy mi posición, no doy mi grado. Entonces eso solamente, aunque vi originales, son originales. Eran originales, pero estaban dentro del ejército infiltrados. Entonces cuando el sargento que andaba al mando me capturó y me lleva como un sospechoso, dice él que él es de un cuerpo de seguridad. Entonces dice el mayor, si es usted de un cuerpo de seguridad, hizo la seña que me exterminaran. Como Juan el Bautista. Que me exterminaran, que me cortaran la cabeza. Claro, yo ya sabía cómo procedían ellos, pero ahí la luz de Jesús viene a mi mente el recuerdo, ¿verdad?, de dónde venía. Y me pone un ángel ahí, otro campesino capturado en una habitación como ni de metro los dos. Y él me dice, ¿tú sabes orar? Wow, sí, sé orar. Ahí vino la unción del Espíritu, los ungió los dos y pedimos al Señor. Pero él mismo me dio, me iluminó. De 5 años atrás, a un amigo que estaba dentro del ejército allí y estaba por ascender a oficial y era sargento. Y él había sido sargento conmigo en el cuartel. Y ahí estaba para ascender a oficial. Y yo me acordé de él. Pero pregunté por él y dijeron que ahí estaba. Ya Dios obrando. Y cuando oí la voz, él la R no la podía pronunciar. Y cuando oí la voz a la 1 de la mañana del sigilo de la noche, él es. Y empecé a gritar. Y yo estaba barbado. Mi manera de andar era barbado, peludo, para confundirme con ellos.
Pero él me dijo, de milagro no te han matado. Pero ya había habido una oración de parte del que me llegó ahí y el que el Señor me iluminó de dónde venía yo. Entonces el Señor ahí me tocó y me hizo quebrantar. Wow. Y me hizo decir, aquí estoy. Porque ya no tenía otra solución. Si minuto a minuto iban saliendo los que llevaban, salían ya sin vida. Así de que ese testimonio es fuertísimo, porque solamente Dios. Toda mi familia sabía y todos mis compañeros, las unidades donde yo pertenecía, ya habían sacado los seguros de vida, tanto el que me habían pagado por el que yo andaba trabajando, 20,000 por hacer Suiza y 30,000 por el ejército de la Fuerza Armada, pues eran 50,000. Ya mi hermano andaban solo de cobrar los cheques cuando el Señor me da la salida a los 5 días. Y solo dilataba uno prisionero un día, ¿verdad? Un día. Pero ya di, el Señor hizo la obra, ¿verdad? Porque sé que mis padres, mis hermanos y el pueblo estaba en oración. Estaba en oración. De hecho, pues, es allí donde nosotros vemos que el Señor está con nosotros. Que el Señor nos habla por medio de cualquier situación y Él está en medio de adversidad. Y es ahí donde nosotros no tenemos que esperar, que conociendo a Dios, tenemos que esperar que nos llegue esa tribulación. A veces esperamos hasta que el Señor nos guiñe en las orejas. Esperamos hasta que el Señor nos pegue con el chilío, con la varita. No, tenemos que venir al Señor cuando el Señor dice, venid a mí, todo lo que esté cargado y cansado, que yo los haré descansar. Pero no a buenas, no pude llegar a buenas, sino que con ese pequeño testimonio, ¿no? Pero sí, pasé momentos muy difíciles para estar. Poderoso, hermano. Mira qué impactante esa situación que tuvo nuestro pastor Samuel para él poder venir a los pies de Cristo, ¿no? Por eso pues, usted escucha muchos predicadores que dicen que cuando Dios te llama a la buena, pues ven a Cristo, acéptalo, porque hay otra manera, hay otra forma como Dios también llama al hombre y a veces tiene que venir por el lado oscuro del peligro, ¿no? Y el pastor casi pierde la vida, pero como él dice, no, hubo una oración y pues Dios que escucha la oración, la Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones que hay en tu corazón. Entonces en ese momento se deleitó en Dios, tal vez arregló sus cuentas con Dios y Dios lo libró de la muerte y aquí lo tenemos en la luz admirable de Jesucristo. Así que si usted, amado hermano, amado amigo que está mirando este pequeño video, este podcast, te encuentra en situaciones terribles, te encuentra en situaciones tal vez que te sientes que te estás muriendo, que la tempestad te está ahogando, que el desierto te está secando, siempre recuérdate esta palabra que dice la Biblia, que mientras hay vida, hay esperanza. Entonces, Dios es el que abre la puerta y Dios es el que cierra la puerta. Pon tu mirada, como dice mi pastor, en Cristo Jesús y tú vas a ver lo que Jesucristo va a hacer contigo. Pastor, háblame sobre el mundo espiritual. ¿Qué usted piensa del mundo espiritual, la guerra espiritual, pastor? La verdad, desde que aceptamos a Cristo, viene la guerra espiritual, porque el enemigo anda desesperado porque ya se acerca la venida de Cristo y el enemigo anda desesperado porque el infierno fue hecho para él y tus ángeles que trajo. Ahora, desde que nosotros reconocemos a Cristo como nuestro Salvador, empieza la guerra. ¿Sí? Porque nosotros nacemos con una nueva criatura, dejamos al viejo hombre, pero mientras vivamos en esta humanidad vamos a tener una guerra. Por eso es que Pablo lo decía, pues, de que nos daba una armadura. Ya cuando somos nuevas criaturas tenemos que dejarlo todo, ¿verdad? Para poder servir al Señor. Y la verdad es que si cuando Él nos da la guerra, la armadura, es porque lo vamos a enfrentar. Vamos a enfrentar a una guerra espiritual. El problema es que la guerra espiritual no solamente es algo que va a cesar. La guerra espiritual siempre sigue y no hay día de que el enemigo no esté. Cuando uno más se goza, cuando uno viene de un ayuno, cuando uno viene, así como Jesucristo venía de los 40 días, 40 noches, cuando uno empieza a sentir que siente que el Espíritu de Dios está con uno y vino, hace unas cosas, es cuando el enemigo más. Haber venido de un ayuno, uno en la puerta le espera el enemigo. Por eso es que uno siempre hay que andar orado, siempre orar sin cesar, orar sin cesar. Porque los discípulos una hora no habían podido siquiera orar, ¿verdad? Sí. Ahí estaba, no tenían un poder, porque no podían orar, no podían ayunar. Entonces el Señor le dijo, no, una hora no han podido orar. Entonces nosotros si los descuidamos, no podemos estar armados con
primeramente la oración en la parte que nos conecta con el Señor, y más que el Señor después prometió, ¿verdad? Allá en Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y cuando nosotros venimos a Cristo, recibimos el poder. Pero tenemos que darle uso a ese poder. Tenemos que darle poder. Porque nos da todo el poder para vencer cualquier demonio. Si el enemigo cuando lo ve venir a uno lo conoce de nuestra espiritualidad. Sí. Pero tenemos que armarnos siempre de oración cada día, de oración, ayuno, oración, vigilar y mantenernos con la palabra, con la lectura de la palabra, que no se debe dejar la lectura de la palabra, porque estas herramientas que nos ha dado el Señor y la armadura que muestra Pablo, pues que nos cubre todo. Pero si los descuidamos, con una de las herramientas que nos da el Señor, el enemigo busca el blanquito para tirarnos el dardo. Y conoce nuestras debilidades. Por eso es que no tenemos que bajar la guardia. No tenemos que retroceder ni pararnos, sino que avanzar. No importa, avanzar cada día. Y siempre mantener conectados con ese poder celestial. Porque el Espíritu Santo anda en nosotros. El Espíritu Santo anda en nosotros y eso es lo que nos da la fuerza, el poder para poder enfrentar en cualquier circunstancia, en cualquier lugar, en cualquier problema, en cualquier adversidad. El Espíritu Santo nos guía. Él nos redarguye, nos instruye, nos da poder y nos da palabra para poder enfrentar espiritualmente al enemigo. Hermano, sea edificado, aleluya. Abra su mente, abra su corazón para que Dios le ministre. Relájese, estamos en familia. Siéntase seguro con lo que está pasando acá, porque aquí está el Espíritu Santo de Dios. Aleluya, amén. Y todo lo que estamos hablando es para edificar, consolar y exhortar cada uno de sus vidas. Es un empuje más. Aleluya, es para que el nombre de Jesucristo, amado hermano y audiencia, pueda ser exaltado. Bendito Dios. Pastor, ¿por qué a veces, no en todos los casos, vemos que los jóvenes hoy en día prefieren escuchar un consejo de un joven a que buscar consejo de una persona como usted, que tiene más experiencia en esta batalla de la fe? El problema es que uno de mayor de edad ya vivió la juventud. Por la misma razón tiene que haber una comprensión en la juventud. Porque uno cree que porque ya está mayor, quiere corregir a los jóvenes con nuestra madurez ya de mayor de edad y espiritual. Santo. Pero al joven se tiene que chinear como un niño tierno, porque ellos necesitan el apoyo de usted, de mayor. Necesitan el apoyo. ¿Y cómo es posible que nosotros los mayores que queramos ser radicales, que los jóvenes andan de una forma así, pero queremos hacer nosotros lo que el Espíritu quiere hacer? Y eso no podemos hacer nosotros como seres humanos. Tenemos que dejar al Espíritu Santo que obre en la juventud, porque es que la juventud haya mejor afuera lo que en una iglesia tiene que hallar. Santo Dios. Tiene que haber amor, respeto, comprensión, porque el Espíritu Santo es el único que se encarga de edificar el corazón de los jóvenes. ¿Por qué razón? Porque fui joven y llegué a sufrir todas las consecuencias de juventud, pero sin embargo, cuando uno haya lo que busca en el cristiano, el enemigo lo ocupa para afuera, para traerlo. Entonces es por esa razón que el joven, no importa cómo ande el joven, que sea el Espíritu Santo, es de verdad, porque yo he trabajado con Ministerio de Infantos Juveniles, con Exploradores del Rey, he trabajado con jóvenes, he trabajado con adultos que allá le llaman Fraternidad de Varones, he trabajado con diferentes edades y ha sido muy fuerte la Escuela Bíblica Dominical y Exploradores del Rey, que se llaman Royal Ranger aquí. Sin embargo, son en la juventud y los niños es el terreno fértil para sembrar la palabra y mantener y ser comprensivos. Porque así como nosotros queremos que los comprendan, a veces nosotros somos de tropiezo para los jóvenes. Santo. Y por eso es que los jóvenes no vienen, porque somos mal ejemplo. ¿Verdad? Para eso la palabra, que sea la palabra que corrija al joven, donde le dice, ¿verdad? Que no tenga en poco tu juventud, que no tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo de los creyentes, hay que ser ejemplo, pero nosotros como cristianos tenemos que ser ejemplo también para poder corregir a un joven espiritualmente con mansedumbre, con un espíritu de bondad, de amor, misericordia, para que los jóvenes hallen el amor verdadero, que reflejemos el amor verdadero de Jesús. Porque Jesús, incluso a los niños, no los desechó,
No. Dijo, venid, dejad venir los niños a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Santo. Y la juventud, por eso es que Salomón en su sabiduría le escribió a los jóvenes. Yes. Acuérdate de tu juventud, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, Sí. antes que vengan los días malos. Pero nosotros tenemos que ser ejemplo. ¿Cómo darles a ellos la llegada? ¿Cómo? Hay estrategias bíblicas cómo poder traer a un joven, pero no echarlos. Verlos que porque andan mal pelo cortado, porque andan algo, una ropa rara. No, hay que el Espíritu sea que esos jóvenes, porque es el futuro de la iglesia del mañana. Y nosotros tenemos que dar un legado. Tenemos que dar un legado en las nuevas generaciones. Hay una nueva generación. Sea que el Señor venga, luego no venga, tenemos que dejar un legado en la juventud. ¿Verdad? Porque cuánta juventud anda perdida en las drogas por una mala comprensión, por un maltrato, por no darle un espacio a la juventud. Entonces, claro, ahí es donde nosotros somos culpables de que los jóvenes se vayan hacia el mundo, ¿verdad? Cuando nosotros no damos el ejemplo para poder discipular al joven. Hay que usar la empatía. Hay que ser los jóvenes, porque nosotros espiritual somos jóvenes, pero hay que ser los jóvenes, ponernos a la altura del niño, del joven, del adolescente, del joven adulto y del adulto, para poder retener a toda esa juventud. Wow. Pastor, eso está muy poderoso, amado hermano. Agarre ese consejo. Jóvenes que están aquí conectados, agarre ese consejo. Amado hermano que están mirando el video, pon este video para que tu joven, tu hijo, tu hija vea esto y puedan ser edificados. Gloria a Dios. Pastor, cambiar un tema del otro. Dime. Consejo para los matrimonios, pastor. Dos preguntas. ¿Cuántos años usted tiene en el matrimonio? Y segundo, ¿cómo se puede conllevar un matrimonio para lograr éxito y victoria en el matrimonio, pastor? Claro, nosotros tenemos hoy en este mes, cumplimos 65 años de matrimonio. 65. Santo Sí. Jesucristo. Perdón, 66 años. Hoy en 29 de octubre cumplimos 66 años. Ningún matrimonio que llega a 66 años es perfecto. Wow. No. Hay luchas, hay pruebas, hay desilusiones, hay amarguras que el enemigo mete. Sí. Pero los que tenemos a Cristo en nuestro corazón no tenemos que darle lugar al enemigo. No tenemos que desatender en ninguna área a la esposa, comprenderla. Y como que a veces tenemos que aconsejar para que ella sea comprendida y que ella pueda entender, ¿verdad? Que sea entender. Y también poner en las manos del Señor, porque si la esposa tiene el carácter, somos diferentes carácter, sí, de diferente carácter. Y para llegar a tales años, hay unos que ya en un año ya no quieren nada, ya no quieren estar ya andan buscando, no. Sí. La importancia es que ser perseverante en el matrimonio es que, primeramente, cuando hacemos la promesa en el matrimonio, pues la hacemos ante Dios. Y entonces nos olvidamos de eso. Y lo otro es que cuando ya estamos en la vida práctica, nos olvidamos también. Somos egoístas. Entonces, la misma necesidad que tiene la esposa, la tenemos nosotros. Y por eso Mateo 7:12 dice, todo lo que queréis que hagan con vosotros, haced vosotros con ellos. Y si lo aplicamos al matrimonio, tenemos que aplicarlo en el aspecto de que lo que a nosotros no nos guste, no hay que hacerlo con ellas. Sí. Porque ellas son fuertes, las mujeres son fuertes. ¿Verdad? Nosotros también somos fuertes, pero somos más débiles que ellos en cierto aspecto. Pero lo importante es de que saber escuchar, ¿verdad? Saber callar, saber cuándo puede hablar uno. Y lo más importante es proveer. Proveer. En los matrimonios hay que proveer lo necesario. Si llega un momento de que no hay una provisión, pues se platica, ¿verdad? Hay comunicación, pero no ha dado una comunicación para llegar a una comprensión en ambos, y así en todo, en todas las áreas. En todas las áreas tiene que haber una comunicación constante con la esposa, ¿verdad? Entonces, porque el enemigo es ahí donde penetra más en los matrimonios, porque él se va a la cabeza. Si es la iglesia, se va a la cabeza, a los pastores. Si es el hogar, se va al matrimonio. Y entonces el matrimonio, los hijos agarran el ejemplo del matrimonio. Sí. Entonces uno siempre tiene que dar el ejemplo a sus hijos. Más cuando tiene la educación de los padres. Hay que ponerla en práctica.
porque ya en Cristo pues somos diferentes y tenemos que dar el ejemplo, pues porque los hijos a veces no se les da el espacio que necesitan. A veces, y la esposa también no se les da el espacio. Sí. Por eso es necesario que a la esposa siempre les da el espacio que necesitan para poder que haya una comunión todo el tiempo. Nunca va a ser perfecto, sí. Podemos ser cristianitos los dos, pero siempre el enemigo siempre está en medio de ahí, queriendo derrotar. Para eso, el amor de Dios, el amor que es entre esposo y el amor de Dios y la comprensión y mucho menos el respeto. Amén. Sí. Gloria a Dios. Así que mi hermano, hasta aquí hemos llegado.